lo alcancé a ver como soy adicto, yo luego lo alcancé a ver como esto es un producto que debe ser censurado y ahora lo veo como una herramienta. Uno tiene que verlo con cuidado de cierta manera porque también yo creo que hay mecanismo de poder que crea tipos de sexualidad. Ningún niño llega por casualidad a una página, no, es a través de las redes sociales. Yo creería que ahí también entra como un poquito lo de la rebeldía. Qué rico poder ver no por sin la culpa de que lo que uno está haciendo es malo. ¡Wow! ¡Afectónico! Yo creo que hay temas que la gente evita como tocar. Hay temas que la gente dice, no, venga, no, eso no se puede relacionar conmigo mismo. Porque no, jamás, yo no sería capaz de semejante cosa porque Diosito no me perdonaría. Pero hoy venimos a hablar de un tema muy particular y que yo estoy seguro que todos lo hemos escuchado alguna vez y muchos lo hemos consumido. Vamos a hablar del no por. Hoy estamos con Pablo. Él es un primo mío. Creo que dentro de mi familia de personas peculiares es quizás el más auténtico. Lo tengo que decir, y una de las personas que más admiro por todo su conocimiento y su rebeldía para salir como del encasillamiento tan conservador de mi familia. Para todos un poquito, pues él es director de cine, teatro, actualmente reside en Berlín, Alemania, y está pues por terminar su maestría en la industria NOPR. Oye, Santi, usted tiene una familia muy chimba, güey. Yo tengo una familia muy peculiar, mira, donde se le mire. Yo creo que uno es el resultado de esa familia. No puedo pensar otra familia que me pudo haber. Es que era demasiado erótica la familia. Era demasiado sexualmente cargada. Y uno absorbe todo eso, yo creo. ¿Cómo te llega ese gusto por el porno? ¿Cómo es eso? Yo, sin joderles, estuve durmiendo harto tiempo pensando en esa pregunta. Sí. Como yo me acostaba y pensando, bueno, cuando Efecto Nicho me pregunte eso, ¿qué es lo que digo? Yo siento que, o sea, yo empecé a ver no por antes de poder tener erecciones. Eso es como lo primer recuerdo, y eso era algo como una experiencia comunitaria que se pierde un poquito, que varias personas de mi edad se juntaban a ver eso. Y como que era hacer la pijamada y sin haberlo tenido planeado, pero implícitamente era esperar a que, no sé, ustedes se acuerdan, los canales MG, claro. Max, después empezaron a pasar, pasan como esas películas soft. Y éramos como todos niños, como cis hombres sentados, esperando sin que nadie lo dijera a que llegaran esas películas. Sí. Y esa complicidad. Sí. Y yo creo que ninguno de nosotros pues teníamos erección en ese momento, pero se escuchaba un silencio y como cuando empezaban y todo el mundo o sea, si algo era como bastante homoerótico era eso, porque era un silencio increíble y como era un momento muy de incertidumbre, de exploración sexual. Y pues luego, si quieren, hablamos de eso. El no por es siempre una búsqueda de la sexualidad que nunca se cierra. Y eso, cuando uno está joven, lo vive uno eso es como un golpe a la cabeza de que hay un mundo más allá, de un mundo de sensaciones que uno como niño no siente. Y eso es algo que, pues, yo que me intereso mucho por las imágenes, me llamó mucho la atención, como ese poder, esa fuerza que tuvo. Entonces desde ahí fue como... Bueno, yo creo que eso lo vimos mucho cuando uno se reunía así como en corrillo a ver o a esperar ese momento de este tipo de contenido audiovisual. Uno lo hacía pero por educación o simplemente porque era algo nuevo para uno, o cómo era ese momento para ustedes, o sea, ¿cómo lo veías? Yo creería que ahí también entra como un poquito lo de la rebeldía, porque pues en el caso mío pasaba mucho en el colegio, entonces entramos a la clase de sistemas y entonces el computador, y quién era el que entraba a la página primero. Y después se veía un grupo de parceritos de 5, 6, 7, hasta 15 ahí, todos agrupados en un mismo computador. ¿Viendo qué? Viendo viendo alguna página triple X en internet en ese entonces y buscando videos. Y llegaba el profesor y Dios mío, coordinación. Ya pues yo estoy en un colegio franciscano y de ahí era, eso va mejor, para sí. Ahí salen. Así quedaban más ganas de verlo. Sí, claro. Sí, eso sí pasaba. Eso que diste es total. O sea, hay algo en lo prohibido que uno sabe cuando es joven que no debe estar haciendo eso, que es lo que cataliza. Me acuerdo de la primera revista de Soho. Yo la escondía abajo de la cama.
yo sabía que no debía, o sea, nadie me iba a castigar, seguro no iba a ser, pero para mí era como, bueno, ya estoy haciendo lo que... Y eso es seguramente parte del placer, o sea, luego si quieren hablamos bien de eso, pero hay algo del no porque tiene esa característica, es aislada. Es uno de los pocos vicios, o sea, lo digo súper en comillas, o esas acusaciones de vicio que Sí. es un miedo a lo que pasa cuando uno está solo. Y uno sabe que está prohibido. Es como una cohibición del individuo Ajá. solo. Entonces, el no por dice, juega con esa prohibición. Es siempre todos esos tabús, el incesto, las orgías, los lugares públicos, los orificios que no son aceptados. Todo eso es un juego con lo prohibido, con tocar con esas zonas que nosotros lo sentimos desde el comienzo cuando lo vemos. Eso es algo que se podría llamar como fetiche, o eso no se encasilla como... Porque yo no sé, yo creo que la palabra como fetiche la tienen como encasillada en cosas que no son normales, Ujú. sexualmente hablando. Pues es que el fetiche se puede desarrollar como un fetiche puede resultar por una parte, o sea, tú puedes estar viviendo una experiencia traumática y no sé, tu fetiche para salir de eso es, no sé, ver una película o ir a un lugar. Tiene que ser, no necesariamente es negativo, ¿no? Claro, O sea, claro. creo que eso es algo que podemos hablar también y es que esos términos de fetiches, de voyerismo, de, no sé si han escuchado como el male gaze, que se usan solamente negativos. No, es una forma de un fetiche, puedes ayudarte a descubrir tu sexualidad y puedes salir de eso otra Wow. vez. Wow. Es como ese miedo, por ejemplo, que se tenía antes de que, no sé, que si a uno tenía sexo anal que le fuera a gustar demasiado y no puede, sí, que uno que fuera irremediable. No, o sea, si hay algo que siempre creo y con lo que he vivido toda mi vida es que esos tipos de la sexualidad es fluida, se mueve con el plástica. tiempo, es plástica. Y como uno entra a una sexualidad puede salir de otra. Entonces, esos miedos de que se va a naturalizar un gusto, Sí, que va sí, a sí. salir eso, no creo. Bueno, y entonces en estos primeros encuentros te empiezas a relacionar con el no por y cómo tú decides orientar tu vida artística a este tipo de contenido audiovisual. Pues yo viví el desarrollo de mi masculinidad muy relacionada con el no por. Fue como una forma en la que me vi representado un poco en esas imágenes y fue un conflicto interno que sentí. Obviamente los que conocemos clásicamente el tamaño del pene, ¿De acuerdo? el performance, la forma en la que un poco absurdo se entra rápidamente en el sexo, en las escenas. Se crean Y- estereotipos. Exacto, pero específicamente fue como algo que yo vi que era muy masculino. Los niños hablaban de eso en el colegio y como que yo siempre me mantuve en el porno, nunca dejé de consumirlo. Incluso cuando la gente dijo como, ya eso es para adultos, ya es hora de madurar. Entonces como esa sensación de confrontarme con por qué no lo estoy dejando, me hizo cuestionarme a mí mismo de qué son estos roles de género que estoy consumiendo en este momento. Ok. Yo creo que si tú te quedas mucho tiempo como en un problema, lo puedes ver de diferentes facetas. Yo lo alcancé a ver como soy adicto, yo lo alcancé a ver como es un gusto, yo luego lo alcancé a ver como esto es un producto que debe ser censurado y ahora lo veo como una herramienta. Ya. Entonces, como que incluso en esos momentos en que no veo o no consumo pornografía, estoy leyendo sobre eso, estoy leyendo sobre, en la universidad empiezo a leer de teoría de género, me doy cuenta como de cómo puedo ver a través del porno un prisma de lo que yo fui, Ok. de lo que fui como hombre, lo que me enseñaron y al contrario lo que se piensan, no de rechazarlo, sino volver a él con una mirada un poco más irónica y reutilizarlo. Entonces, yo pues empecé a hacer teatro. El teatro es todo físico, el teatro claro. es contacto. Dicen que actuar es reaccionar. Y cada vez que tenía como hicimos un proyecto, tuve un colectivo de Viena, hicimos un proyecto donde pues no tuvimos sexo en vivo, pero tuvimos como una escena de, digo, aglomeramiento. Y yo dije, esto sería muy bueno en una película. Ya. Y entonces me di cuenta desde ese momento, desde esa performance, que muchas de las ideas que tenía, muchas de las imágenes que yo veo en mi cabeza y que me inspiran
son lo que uno diría pornográficas. Como se dicen, fantasías que uno tiene en la cabeza, Sí, como sí, sí. estar en un momento en un bus y pensar en una orgía en ese momento en el bus, pensar en el conductor bajar, poner el freno y decir, nadie se va hasta que... ¿Sí me entiendes? Como tener esos y no negarlos, no decir, marica, yo, ¿por qué estoy pensando estas cosas tan horribles? Sino como un poquito absorberlas. Entonces, en Sí, esa claro. sí, entonces en esa época me di cuenta que estaba el primer festival de porno en Viena y yo dije, yo quiero grabar algo que muestren ahí. Y grabé un corto que era solo con objetos y un poquito como jugando con el placer sexual Sí. y por suerte pues pasó. Y eso para mí fue como... Pero pasaste y fuiste condecorado. Sí, no, pues como son cortos, Ya, ya, ya. ninguno tienes que pasar una película completa, pero sí pasó como a las categorías de que Ya, se ya, ya. mostraban en el cine. O sea, tuve el privilegio de escuchar mi voz horrible ahí, ver mi cuerpo ahí en la pantalla grande y fue una Qué experiencia. locura. Sí, fue como si me encontrara yo. Esto no digo lo que quiero hacer, pero por aquí es el camino. Y como les dije, todo eso de lo que yo pensaba que estaba cargando esa culpa de ver, no por toda esa culpa, empezó a no ser una carga, empezó a ser una herramienta. Una herramienta para crear. Ujú. Una herramienta creativa. Claro. Pero entonces, listo. Viéndolo desde la perspectiva del creador, ¿tú qué opinas que el hecho de que el no por esté en todas partes y que sea accesible en cualquier momento, crees que se puede volver adictivo? Y que se pueda volver contraproducente, no desde la perspectiva del productor, sino del consumidor. Ujú. Bueno, siempre que uno está entrando en esos temas, siempre sale la pregunta de la adicción, ¿no? En todos los paneles de las festivales de porno hay una persona que hace la pregunta. Y yo siento que cada vez más los productores y los mismos performers la responden con cierta como Como doble moral. como pereza. Ah, ya, Sí, o pereza, sea, ok. claro, ahí está. Porque, o sea, ustedes no saben, no hay un término, la Asociación Mundial de la Salud no hay un término que dice adicción a pornografía, perdón, no por, como lo hay para el alcohol. El término científico es como experiencia sexual desinhibida, Ok. pero no está relacionada específicamente como, de pronto me viene la palabra en inglés, luego la digo, pero no hay nada específica con el no por. No hay o sea, no hay nada confirmado, hay estudios que van y vienen que lo relacionen con violencias, pero no hay exactamente como un diagnóstico claro de la adicción. Ok, ok. Lo que sí podemos hablar y cómo el no por nos puede dar como una imagen de lo que está pasando con el tipo de consumo de hoy en día. Sí, sí, sí. Los que pensamos, o sea, cuando la primera vez que pensé en lo de la adicción fue una persona en mi familia que empezó a tener como una adicción aparte y leí algo que me gustó mucho, que es que la adicción no es el problema, es un síntoma. Entonces, ver como un médico mira un cuerpo y ve lo que está expresando es el consumo de no por puede ser como una forma especial de como un síntoma de algo que está fallando, pero no necesariamente Ok, o sea, sí, uno sí. no quiere quitar, o sea, la tos no es el problema, es el virus que está dentro, ¿no? Entonces ya viéndolo desde ese problema, desde ese punto de vista, ya la pregunta es súper grande, no sé qué tan grande quieres que te... Porque esa es mi tesis, o sea, eso Sí, es sí, como... sí, no, pero bien. Y es como... em, hay un libro, empecemos por ahí, que habla de la historia de la masturbación. Desde que surge la modernidad, desde que surge, o sea, yo soy en eso muy filosófico y soy como un poquito académico en eso. Desde que surge la modernidad hay un problema con lo que hace el individuo. El individuo es como un agente que tiene que ser observado, que tiene que ser como encasillado dentro de la sociedad. Ustedes saben como el contrato social de Hobbes. Sí, Uno sí, tiene sí. que perder un poco de libertad para entrar en Ajá. la sociedad, ¿no? Como yo ya no puedo ir pegándole a todo el mundo, sino que tengo que inhibir un poco ese aspecto mío, esa idea de que el hombre es malo por naturaleza. Entonces, hay algo en el libro hay algo muy interesante, que el problema de la masturbación nace paralelo a la idea de cómo curarla.
O sea, no es como el que la diagnostica es un farmacéutico y ahí mismo está vendiendo el antídoto Ok. y lo patenta. Ya. Entonces, eso es muy típico de lo que vamos a ver ahorita, pues con lo que viene con la modernidad y pues el colonialismo. Colonialismo vende problemas, o sea, crea problemas y te vende La medios solución. soluciones. Entonces, lo que se llama onerismo, como creo que ese era el término en esa época, nace porque era inquietante lo que estaban haciendo las personas detrás de puertas. Y había un tipo de fantasía increíble de lo que estaban haciendo. Ahí nace que están haciendo las mujeres en los conventos. ¿Sí me entiendes? Hay una paranoia increíble Yeah. de lo que está pasando con él cuando el individuo está solo. Imagínense que es esa época en el que la novela como género literario pues, es controversial porque la gente decía, pues Don Quijote, ¿no? Marica, te vas a perder en ese mundo. ¿Qué pasa con el contacto social? Entonces hay un miedo que especialmente ya en la sexualidad empieza Un miedo por lo privado, güey. un miedo exacto, a que el individuo solo se va a corromper. Sí. Necesita Qué necesita de la vigilancia, y yo creo que eso está hasta ahora. Todo lo que tú ves de no por todo lo que tú ves de consumo está cuantificado, está en alguna base de datos. Siempre hay como, no hay un consumo, o sea, qué rico poder ver no por sin la culpa de que lo que uno está haciendo es malo, pero eso persiste. Ese miedo persiste. Entonces la adicción, y es por eso que se habla todavía de adicción, y yo siento que es un discurso que lo están absorbiendo mucho las comunidades de derecha. ¿No has visto esos hombres que salen como yo dejé el no por y ahora hice un emporio Sí, ya y he visto ahora eso. sí tengo como 1 millón de carros? Es porque O también lo contraponen contra la productividad. Exacto. Masturbarme, ver porno y ahorita soy... y ahora soy Ah, súper- pero vaya en el lobo de Wall Street y van a ver totalmente lo contrario. Exacto. Es como, pero igual, o sea, ese lado de masculinidad, de autorregulación que... Como muy estoica. Exacto, como esa nueva corriente está en contra de esa idea de masturbación. Exactamente por ese miedo a que uno se pierde. Esa adicción es en algún instrumental a muchos discursos que son cristianos, de masculinidad. Sí. A eso quería llegar como un poco, porque es que es muy normal como tal dentro de la religión, pues empezando porque pues a nosotros nos constituyen por católicos, apostólicos, etcétera. Y ya de entrada, por haber nacido y por ser el resultado de una relación sexual, ya venimos pagando un precio, ya venimos condenados, ya somos hechos desde lo malo. Entonces ya de ahí nos tienen que bautizar para que medio nos perdone. Después hay que hacer la primera comunión, llevamos como un 50%. Hacemos la confirmación, vamos un poquito más adelante, tenemos que casarnos, pero crear a otra persona que entonces que él lleve ya el pecado encima. Y es como hasta irónico. Claro. Pues yo creo que también el no por... Uno tiene que verlo con cuidado de cierta manera porque también yo creo que hay mecanismo de poder en la industria, como un monstruo, si lo vamos a ver así, que crea tipos de sexualidad. Es decir, en el no por... Nosotros vemos normalmente un hombre y una mujer y, bueno, o antes, digamos que eso era lo que proliferaba, era hombre y mujer, entonces era como un tipo de sexualidad. Pero nosotros tenemos un montón de tipos de sexualidad que a lo mejor ahorita sí ha proliferado en la industria no por, pero que antes se utilizaba y se instrumentalizaba para decir que lo normal era hombre-mujer y que el tipo de sexualidad era solo penetración, por ejemplo. Exacto. Entonces, digamos que también puede... Me parece que es algo de entretenimiento, ¿cierto? Pero también hay que verlo con cuidado en el sentido que también nos pueden estar vendiendo o mostrando una subjetividad en sí. Y, Errónea. y eso puede también transformar a las personas y en el cuerpo social puede crear, digamos, también paradigmas de lo que es la sexualidad. Pero creo que la sexualidad es algo mucho más amplio. Entonces, no sé. Total. No, y es lo que sale ahorita como esa idea por ahí en los 80 del porno feminista. No sé si lo han escuchado. No, yo no. Sale en los 80 con esa problemática de la segunda ola del feminismo, ¿no? Que sí hay una... Luego de que nace Garganta Profunda, la película porno más famosa,
Sí, sí, sí. La actriz protagonista, Linda Lovelace, dice, yo lo hice sin mi consentimiento. O sea, ella tiene una frase muy dura en esa película. O sea, en una entrevista dice, si usted ve esa película, está viendo mi violación. Entonces, sí, entonces una ola feminista absorbe ese discurso y lo usa para censurar la pornografía. Se vuelven anti. Y lastimosamente esa corriente ahora es muy problemática porque es transfóbica, De acuerdo. porque es Sí, un sí. poco, o sea, solo hay una forma de mostrar la sexualidad. Y está la otra corriente que dice, el porno no es el problema, sino que hay que generar formas diversas. Hay que crear un discurso Como por feminista. preciado. Literal. Bueno, él está ahí como en ese medio. Hay una frase de él que dice, ojalá podamos pasar de la pornografía en algún momento. Yo creo que no. Yo creo que no podemos pasar sin haberlo hecho una buena herramienta. O sea, todavía hay mucho que usar del porno, pero en esa época volviendo a esa época, cuando ese discurso feminista están buscando la diversidad, se crean entonces ahorita como esas películas de se me viene una a la cabeza, pero hay varias directoras de la época que están utilizando el porno en esa época. Ahora, en el discurso contemporáneo, el porno, ese término feminista de pornografía es un poco como todo, ¿no? Problemático. Ujú. Porque está implicando lo mismo, que hay una pornografía que es correcta, que hay una De sexualidad acuerdo. que es correcta y hay una pornografía que es violación, que es... Y esto yo lo tomo de una genia que es la directora del Festival de Porno, Paulina Papel, No, ahorita de Berlín, no por, gracias. Ella dice, el no por es un producto para adultos que se consume y se produce con consentimiento. El resto es un crimen. O sea, dividamos. Si tú estás viendo digo la palabra, violación en un video, no estás viendo por, no por. Estás viendo un crimen. Entonces empecemos por ahí. Si en el caso de los 80 hay un argumento en contra de las condiciones en que se filmó Garganta Profunda, totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que todas las producciones de la época incluyeron eso. Sí, claro. Entonces, esa idea de que el no por feminista viene a salvarnos, a enseñarle como a esas representaciones heteronormativas qué es el verdadero placer, está Creo un que fallaron. poquito. Creo que Sí, sí. sí. yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que con respecto, pues, con el pasar de los años, la concepción de no por ha cambiado? ¿Crees que la actual es diferente a la de los 80? Sí, claro. O sea, los 80 son como el momento en que el no por inventa su lenguaje. Se inventa lo que se llama la toma de dinero, ¿saben? Que es eyaculación en la cara de una persona, por lo general una persona cis-frau, cis-woman, cis-mujer, perdón, estoy mezclando No alemán e importa. inglés. Estoy leyendo mi tesis como en mi cabeza. Se inventa ese código que pues, no es muy joven, o sea, no es muy viejo. Uno piensa que es desde hace años que existe, ¿no? Se inventó en los 80. Y lo que viene haciendo después de los 2000, crea todo esto que se llama post-no por, que es un discurso en contra de todos esos, digamos, ese lenguaje, esa forma de representar una escena sexual pero solo funciona en función de lo que pasó en los 80. Ya, ok, Si ustedes ok. nunca han visto no por de los 80 o no están familiarizados con ese lenguaje como un poquito... Vayan a The Film Song. ¿Qué? Pero el Simpson era algo muy, muy pop, weón, Sí. del no. Ya, Pero continuamos. estaba ahí, o sea, está ese lenguaje, ¿no? Como esas poses que se llaman caballito y esas cosas y que terminan con el orgasmo masculino. Ajá, Todo ajá. eso es lo que la post no por va a tratar de deconstruir. Ya. Lo que estamos, o bueno, lo que yo creo que formo parte es tratar de absorber esos discursos que igual son heteronormativos y tratar de hacerlos de una forma de consentimiento. O sea, los proyectos que estoy haciendo ahora, me gusta mucho no pensarlos como en función de, bueno,
esto es transgresivo, esto se sale, sino quiero que esta imagen que tengo en mi cabeza o que desarrollé con el grupo se desarrolle con consentimiento y todo el mundo que esté trabajando ahí esté bien pagado, e independiente de si esto es post no por o si esto cancela los, ¿sí me entienden? Sí, sí, sí. Bueno, y hay una cosa porque se me troca dos preguntas que yo traía preparadas, pero entonces para mí en ese momento es más fundamental. Yo quisiera saber cómo es eso, cómo es ese manejo con los roles, con los actores, con las actrices, cómo haces para que nazca ese relacionamiento, esa química, para que crear la todo escena, se dé, sí. para que la escena se pueda construir como vos lo ves en tu mente. Pues partamos de que la belleza del no por es como el teatro de que una vez rueda la cámara, yo personalmente digo, háganle. Hay algo más como improvisación, ¿ok? Hay hay un aspecto de improvisación muy, muy, muy lindo, porque si uno de verdad, o si uno está interesado como en el bienestar de los performances y en más un poquito de contacto físico auténtico, entonces yo por lo general digo, háganle. Pero bueno, mi experiencia es que sin lo que se llama hoy en día coordinador de consentimiento, imposible. Ya. O sea, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la dinámica de poder es muy clara en el set. Yo tengo la cámara, tú estás ahí, tú estás por lo general desnudo, yo tengo un montón de cámaras y te digo, dale. ¿En qué momento vas a decir, me siento incómodo? Claro, No bueno. sé. Entonces, no por ejemplo, muchas de las personas que hablan, especialmente en paneles, dicen que el no por tiene ese momento muy lindo o que puede ser muy, muy enriquecedor cuando se preguntan los performances con el coordinador de consentimiento o la Sí, coordinador, sí. el coordinador de consentimiento, que es, ¿ustedes qué quieren hacer hoy? ¿Cuáles son los límites? Ya. ¿Cómo quieren que los toquen hoy? ¿En qué relación sexual? Es como en el día a día eso no se pregunta. ¿Sí me Sí, entienden? sí, Uno está empieza como con un automatismo, incluso preguntarlo viene como no incómodo. incómodo, Sí, sí. no está dentro del libreto heteronormativo, pero de verdad sentarse y ver tu placer como una zona de límite, decir, Como una "Oye, tecnología. sí, como una serie de recursos que tú puedes apropiar o Algunos, sí. rechazar. Entonces, cuando estamos grabando una escena, una persona dijo, yo no quiero penetración. Y yo, ese es el límite. Yo no, el coordinador de consentimiento viene y me dice, este es el límite. Pero los límites son modificables en el tiempo o digamos ustedes pueden decir, yo tengo ese contrato, vamos a hacer esa película, aquí pongo, hay penetración, hay esto, doble penetración, no sé qué, tan. ¿Eso lo Claro. cumples, cumples o no? Claro, pero todo trabajo es así. O sea, tu trabajo te pide que vengas así, a este punto, pero tú puedes llegar enfermo, Ya. puedes llegar con un dolor, o sea, cualquier cosa puede pasar, pero si no hay alguien que esté velando por esa integridad, o sea, una cosa es que llegues enfermo y te toca escribir, imagínate que, no sé, un día anterior tuviste un problema, no sé, en el recto y tengas que filmar una escena anal, o sea, eso es otro tipo de dinámica. Claro, Entonces, de acuerdo. sin esa persona que está velando por esos derechos, no se puede. No hay forma de hacer. Y no lo digo porque hay una dinámica como de que es que la persona que está dirigiendo quiere absorber todo eso. Es que, o que es como maliciosa y no le importa. Es que pasa mucho que en esa dinámica del rodaje uno se pierde. Uno está, las luces, estamos todos a esta época, háganle. ¿Sí me entiendes? Como que me pasó mucho que uno no tiene las capacidades para preguntarte, hey, ¿estás bien? Claro, se pierde ahí como en el producir. Exacto. Entonces, esa persona a mí es muy valiosa. Ahorita en el último film que rodamos, fue un momento muy lindo porque la persona que está haciendo, ¿cómo se dice? Coordinación de consentimiento es un amigo mío y me dijo, dame un momento, y se entró como unos 20 minutos en el cuarto con los performances Sí. y esa persona salió y era como que yo entré a ese cuarto y la energía sexual estaba Encendida. como uno sabe cuando uno entra a un cuarto y alguien cogió ahí, no habían cogido y yo estaba como, estamos listos. Y es llegar a eso.
Es llegar a ese, en una zona de confort, una persona que te hable no desde una posición de, vean, necesitamos rodar, esto va a durar 20 minutos, sino que te diga, Entiendo. Sí. y bueno, sí, hay seguramente rodajes en que uno necesita que haya una penetración o uno quiere, pero así no es como, pues yo quiero trabajar, o sea, yo quiero trabajar con el, como es la esencia un poco de rodaje, que está lloviendo, la escena es adentro, o alguien se enfermó, esa persona en esta escena no habla. ¿Sí me entienden? Como jugar con esa improvisación que tiene el teatro. Claro, jugar con lo contingente. Ahí es donde yo me pongo. Yo vi el corto que tú nos mostraste de Metamorfosis, que no sé, que creo que era un pedazo. O no era completo, No ¿cierto? mostraste- Sí, sí, no. No, Sí. curiosamente no sé cómo lo abrí, pero quedó en la nube de Fertonich. No, fue muy charro porque yo soy como muy aficionado curioso. al proyecto, entonces yo normalmente veo el drive, que van subiendo los muchachos o qué hay. Sí. Cuando de repente yo veo un clic ahí con un nombre medio raro y me meto. Y yo, marica, ¿qué es esto tan raro? ¿Para qué? Cuando hicimos esta mierda? ¿Qué? No, ¿qué es Porque esto? están todos desnudos. Sí, qué cinta. Pero entonces me quedé mirándolo y claro, ya después me acordé que no lo ibas a pasar y yo dije, no, ese es el corto que íbamos a ver. Pero yo creo que, o sea, en esencia había algo más allá de lo pornográfico, fue algo muy erótico. O sea, no sé, yo como que dije, bueno, esto es no por realmente como yo lo he visto, que son escenas muy, no sé, muy primer plano de los sexos y todo esto y así. No, marica, eso era algo muy erótico y me pareció demasiado chimba. Erótico, pero como oscuro, como, no sé, algo teatral. Pues yo veo eso y todavía estoy como... Es un... Yo sufro con esa edición. Imagínense que la primera toma era un primer plano de una persona Sí, y la sombra que llegaba, ahí tenía el bigotico de Hitler. Como que se le ejecutaba y yo... ¡Qué putas! No. Y yo le decía a todo el mundo, ¿tú ves aquí el bigote? Yo no vi el bigote. No, porque es que eso era un formato antes, o sea, una versión anterior. Todo el mundo me decía, lo veo si me dices que está ahí, pero imagínense uno viendo la película todas las veces, uno sabe que está ahí, me tocó empezar de nuevo. Sí, sí. Entonces como esa edición la he sufrido todo, pero pues gracias por el cumplido. Yo espero que no por venga después, porque esa diferencia entre lo erótico y lo no por, a mí a veces como que me deja un mal sabor de boca. Yo me acuerdo que incluso hablando con una amiga de Santi, una vez en La Victoria, creo, me dijo así, a mí no me gusta el no por. Y yo, ¿pero por qué? Es que me da rabia, no, yo quisiera que me hicieran eso a mí cuando veo eso. Ya me acordé. Y yo, ¿sí me entiendes? Como Sí, sí, que, sí. y yo, y he escuchado mucho eso, como que el no por es la versión pirata de lo que uno tiene en la vida real. Y yo digo como que... bueno, algunos. No, ahí sí hay, güey. Sí, sí, sí. O bueno, pues es toda una cámara, o sea, todo es performance, es falso, ¿no? Pero nadie dura tanto tiempo sin Viagra. Pero lo que digo es que como que esa versión de que hay una versión real de esta vida y esto es la representación. Exacto. O sea, es representación. Es como ver una película y decir, parce, qué rico perderme en esta fantasía en la que, o sea, digo un ejemplo, me cogen en el transporte público. O sea, pero no tengo que vivirla. ¿Sí me entienden? Es como, es eso de que está esta versión real de lo que está pasando y esto pues invalida todo el arte que tenemos, invalida toda representación, invalida lo que nos gusta de los límites entre representación y lo real. Entonces, pues, yo creo que lo no por que viene en la película va a ser exactamente esa idea de que el trabajo sexual sí se puede representar. O sea, el trabajo, el no por existe luego viene después, o sea, es que es una adaptación sobre la metamorfosis de Kafka. Sí, sí, sí. Y pues es que en la novela es un tipo que no puede ir a trabajar. Que no, y esa es la tragedia, ¿no? Que se volviera imposibilidad, claro. Exacto. Y es como, la tragedia no es que es un insecto, es que él mantiene a toda su familia. Entonces, para mí, mi definición personal de no por es la representación de trabajo sexual. No tiene nada que ver con, ¿cómo se llama? Con excitación, no necesariamente, es un producto secundario. Porque una vez uno pone una cámara
frente a ti, tú estás desnudo y digamos, te estás haciendo una paja al frente, eso es trabajo sexual. Estás convirtiendo, estás subtrayendo de tu capital erótico para volverlo capital, o sea, hacer un producto, y eso es trabajo sexual. Bueno, y ahora que tocas ese tema, yo quiero hacerte otra pregunta, porque la tenía preparada, y es, entonces podríamos tomar plataformas como OnlyFans, en las cuales se pueden vender un contenido erótico como parte de la industria no por. Totalmente. Es una extensión de eso. Pero ahí también OnlyFans donde hablan de filosofía y cosas Exacto. así. O sea, que se puede... Sí, es dependiendo del uso, pienso yo. Porque, por ejemplo, mira... Ay, no, que vamos a hablar mierda. Yo entro a Instagram, entro a Facebook, encuentro muchas personas ofreciendo su OnlyFans. Y precisamente su vestimenta no es hablando de filosofía. Ah, sí, obviamente, pero, o sea, ya hasta gente haciendo cocina y huevón. Eso sí es raro. Eso es lo interesante, que es que el tipo de trabajo sexual que ofrecen esas personas es muy parecido al tipo de trabajo intelectual, tipo de trabajo, digamos, capital estético, que esas compañías, esas redes sociales absorben. Lo que nos muestra el no por es que cualquiera puede hacer eso, pero al mismo tiempo lo importante que es ese tipo de trabajo. ¿Sí me entienden? Como, no sé, ustedes se meten a una red social y una persona que está posando con músculos, eso es una forma de generar capital. ¿Sí me entienden? Eso es lo que estamos habiendo con, pues si quieren hablar un poquito de Paul Preciado, ese es su argumento en final. O sea, el capital y lo que sostiene ese tipo de trabajo que está sosteniendo el capital contemporáneo es este tipo de trabajo. Ya no es el obrero que está en la fábrica, no, es la persona que se empelota o la persona que está ofreciendo su trabajo intelectual, la persona, o sea, computación, ese tipo de cosas. Es un trabajo intelectual, pero abstracto. Eso es lo que el problema de muchos filósofos o filósofos contemporáneos es que tienen problemas para tratar de encapsular ese tipo de trabajo que estamos haciendo todo el tiempo. Ustedes saben que estar en una red social es performativo, es es pararse frente a una cámara. Hola, ¿cómo están? Y se apagan la cámara. Es como, sí, me pasa cuando a veces tengo que hacer historias para efecto nicho. Es como que, Dios, llegó el momento. Exacto. Y termina y ya, se fue como se haya ido. Y eso es trabajo. Eso es un tipo de trabajo que estamos inconscientemente ejerciendo hoy en día y que todo el mundo lo hace. La belleza del no por o de esos trabajadores o de esas plataformas es que nos muestran qué tan delgada es esa frontera que entre el trabajo sexual y el trabajo como de otro tipo. ¿Sí me entienden? Claro. Como hay incluso un término trabajo afectivo, pues trabajo emocional. O sea, pero entonces como todo trabajo igual debería ser regulado de cierta forma. Total. El problema, la mayoría del bueno, hay modelos de regulación de trabajo sexual. Sí. Hasta ahora, por el que más abogan los trabajadores sexuales, más que todo generalmente, es uno en el que digamos que se desregule, pero se legalice y se oficialice unos ciertos derechos laborales. O sea, que se reconozca, pero que se desregule. Hay un modelo que se llama el modelo nórdico, que es odiado por todos los trabajadores sociales sexuales en Europa, que implica que en algún momento todos quieren dejar el trabajo sexual. O sea, es un trabajo en el que los apoyan, pero creo que si lo estoy entendiendo bien, le están dando unas pautas para que en algún momento lo dejen. Y eso es con presión policial y todas esas cosas. Entonces, hay una rama de represión policial y una historia muy larga en contra de los trabajadores sexuales que les ha llegado a concluir de que la única forma es regulando, es como una legal, es un poco como el discurso de las drogas. Ok, o sea, sí. o sea, legalícenlas, pero de alguna forma ofrezcan derechos, súper, así es, derechos y lugares en que se pueda ejercer. Okay. Y eso es una discusión enorme porque imagínense
eso que uno dice de las drogas, nadie se lo come hoy en día. No, O sea, no. ninguna persona con un poco, no diga que yo estoy en contra de eso, sino es como un poco el... Ah, yo también puedo tener. Claro. Ninguna persona con al menos 1% de conservatismo se come eso, porque todo el mundo tiene esa visión de las drogas que es lo mismo con el trabajo sexual. O sea, Sí. hay un trabajo de pedagogía ahí grande que... Pero yo creo que mi utopía personal es esa. Es en esa en el que los trabajadores sexuales tienen esa libertad para ejercer ese tipo de trabajo. Sí, que en alguna forma ya lo hacen. Hay algo que a mí me genera mucha curiosidad y realmente es entender qué es lo que define qué es no por y qué no. Porque es que, Eso es. por lo que vos decías ahorita, listo, entonces la actriz en los años 80 dijo, es que eso no fue no por, sino que fue una violación. Entonces hoy en día nosotros vemos muchísimas cosas que tanto pueden aparecer en páginas no por, como también pueden aparecer en las redes sociales que nosotros consumimos cotidianamente. ¿Y qué lo define? ¿Lo define el creador? Ujú, ¿Lo define la red social que lo está transmitiendo? ¿O ujú. qué? Sí, o sea, la última, seguramente, porque eso lo hice alguna vez. Me puse a ver en Facebook cuáles son los términos que determinan cuando algo es no por y cuando algo es artístico. Literalmente la definición dice cuando un desnudo puede ser permitido siempre y cuando cumpla el requisito de ser artístico. Ok. Y ahora, bueno, ¿cómo va a definir Facebook qué es arte y no? O sea, Sí, va a sí. ser el último lugar. Entonces, esas plataformas que tienen ese poder de generar contenido y llegarles a todo el mundo son las que están jugando con esa definición. El no por, como el arte, es una definición social. Se crea en instituciones, se crea en tradiciones, se crea en rituales, en todo ese tipo de cosas. Entonces, esa maleabilidad le ha dado pues a la fuerza de estas capitalistas de determinar que hasta cierto punto el pezón femenino es de alguna forma no permitido. Ok, sí. Exacto. Entonces son las plataformas. Lo que pasa es que, y ese es el problema, hay dos problemas grandes del no por. La adicción y los niños. ¿Qué va a pasar con los niños? Ese es el mayor, ese es el otro tema que en todo festival de porno alguien hace la pregunta y alguien hace como, claro, lo iban a decir. Porque está el riesgo, ¿no? Claro. Y lo que está pasando es que, y hay una estadística, ningún niño, y ustedes me corríjanme por favor si sé, ningún niño llega por casualidad a una página no por, o sea, uno no llega, las páginas pornográficas, no están buscando traer como, no Sí, hay cierto. links, no puedes poner un link en Facebook, no puedes poner un link en Instagram, ¿sí me entienden? No, Sí. no hay un puente directo. Lo que está pasando es que estas empresas como Instagram, como Facebook, como TikTok, saben que vende, entonces se nutren de esa zona ambigua para pues, generar ese tipo de contenido. Yo estoy, pues me uso un poco esa estadística, pero no la puedo citar ahorita muy claramente, pero la mayoría de las jóvenes como entran en contacto con el no por es a través de las redes sociales. Si vamos a hablar de censura, si vamos a hablar de regulación, tenemos que partir desde ahí. Claro. Tenemos que partir desde la idea de cuándo están empezando los niños a usar o los niñas a usar los celulares, qué tipo de consumo tienen ahí. Ahí ya, ese es otro tema. No hay, y al mismo tiempo, pienso que cuando le damos a estas empresas el poder para definir qué es sexual, qué puede ser erótico, qué te puede estimular, les estamos dando el poder pues, de nuestras sexualidades. Les estamos dando lo que está pasando ahorita, de que el pezón femenino es, vea, lo último, Pecado es mortal. pecado mortal, o sea, cómo se les ocurre. Y es el mismo discurso de que una persona con, no sé, digamos, con pechos exuberantes no puede ir en la calle porque la culpa es de esa persona, porque va a estimular a los demás. No. Claro, Eh, están determinando nuestra subjetividad, básicamente. No, y no solo eso, y también estamos perdiendo de vista algo, y que por ejemplo en las generaciones de nosotros y las generaciones anteriores, también venía mucho como esa influencia y ese condicionamiento familiar y de las amistades. Entonces empezaban, eh, como en el caso de nuestra familia,
En los chistes es que, mirar ese músculo. Es que está haciendo la paja. Sí, 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 sí. Sí, o sea, todo ese condicionamiento que se generaba. O cuando llegaba el parcerito al colegio y decía, ustedes no se imaginan lo que vi este fin de semana. Ujú. No, estaba con mi primo, estaba con yo no sé quién y me mostró unas tetas en tal página web. Y justamente después del recreo no entraba a clase de programación, entraba a clase de sistemas con computadores. Claro, y ahí Vamos mismo a llegaba el buscarlo. parcerito y a buscar la página para mostrarle a todos los compañeritos del salón. Sí. Ese es así es como de verdad se difunde el no por, es a través del discurso, es a través, por eso es que es tan importante como generar, hay ahorita un término en Berlín igual que el término de sexo positivo, que es porno positivo, o sea, crear dinámicas de pedagogía. Hubo en una charla en que una mamá le preguntó a una panelista que hablaba de no por y niños, ¿cuándo es la edad indicada para hablar? Y la especialista dijo, entre más rápido, mejor. Porque no vas a poder. Si es mejor entrar antes que entrar después. Sí, claro. Una vez entran después, ya entra en esa dinámica de esto es prohibido, esto no. Entonces, por eso es tan importante. Como no lo vamos a poder parar como las drogas, como yo creo que ese tipo de emoción y esa búsqueda sexual no se puede parar, lo que toca es hacer unas dinámicas de pedagogía Educación. Claro. que, exacto, porque en últimas el no por es solamente para mayores de edad, o sea, ya que Claro, sea... y es que ahí entra la contradicción, o no, ahí entra la situación compleja de que entonces es que yo soy un adolescente explorando mi cuerpo, explorando mis gustos, explorando lo que a mí me genera efervescencia. Es que de cierta manera el no por educa de cierta forma. Es que yo creo que y eso es algo que hemos vivido todos, que hemos entrado en contacto con trabajadores sexuales, es que hay un elemento pedagógico que no ha estado muy reconocido y que la gente Yo me acuerdo la primera vez, y esto lo digo en el podcast, ¿no? Pilas, es bien personal, pero perfecto nicho. Pero la primera vez que yo estuve con un trabajador sexual, a mí me sorprendió mucho como esa seguridad. Yo me sentí guiado en algo que estaba explorando. Como si alguien me cogiera la mano y así se hace. Y eso es algo que, pues, pucha, eso tiene un valor. O sea, digamos, en esa zona gris en lo que cualquier cosa puede pasar en el sentido de hormonas y de uno estar confundido, dinámicas de poder, yo veo esa historia muy positivo. O sea, yo veo que fue un guía en lo que pasó, en lo como me sentí, no me sentí violentado. Y digo que tiene esa potencialidad. En mi utopía, cuando yo cierro los ojos y veo como el mundo en el que quiero vivir, Ujú. los trabajadores sexuales tienen esa potencia, esa forma de no ser personas marginadas, de no ser personas que por 20,000 pesos tienen que degradarse, sino son personas que tienen un conocimiento sobre la sexualidad, sobre los tipos de cuerpo, sobre el manejo, y tienen una gama increíble y te pueden guiar con eso. Te pueden guiar en esas fantasías en las que tú tienes y te pueden guiar con una forma muy, muy bacana, o sea, muy, muy, muy humana. Y pues ahora es el tema con trabajadores sexuales y personas con discapacidad. Todos somos discapacitados en potencia. Eso es En verdad. cualquier momento podemos tener una lesión que nos impida hacer cualquier cosa. Entonces, y eso no es razón para perder el instinto sexual. Lo mismo con la impotencia. La impotencia es para mí un estado el que se teme como un poquito como una recesión financiera en el que no se puede hablar hasta que sucede. La impotencia sexual no tiene que ser el final de tu vida sexual, es el inicio de otra. O es la forma en que uno puede como... ¿Sí me entiendes? Como, Claro, sí, pero eso también podemos hablar de cómo consumimos el no por, porque hay mucho no por que nos dice que el valor supremo es la penetración, ujú, ¿cierto? Y nos enceguecemos a ver que es solamente la penetración, pero tipos de sexualidad y formas o tecnologías sexuales hay muchísimas más. claro, Más que uno solo penetrar, por decirlo de alguna manera. Total. Y tampoco pues la relación sexual se trata solo de penetrar, o sea, Ujú. De acuerdo. es el conjunto de muchísimas acciones, como lo dicen muchísimamente y comúnmente es el precalentamiento y todas estas cosas, cómo se realiza. Ujú, total, total. Y yo creo que, o sea, no es por rayar el disco, pero ese es un problema clásico de el tipo de entretenimiento que consumimos. Es muy individualizado, es muy directo a ti, es muy corto.
O sea, De algo que acuerdo. me gustó mucho en un festival de porno es que todos estamos sentados en la misma línea. Estamos viendo como una persona está, no sé, orinándole a otra. Y no lo estamos viendo como con culpa, no lo estamos viendo como porque estamos siendo confrontados con eso. Y una vez estamos confrontados con esa otredad, es otro discurso. Entonces, para mí el problema de eso de heteronormatividad que estás hablando es porque yo puedo acceder a ella y quedarme ahí y me la... Exacto. Hay algo muy, también muy lindo de lo que se está hablando y es de que, pues, de pagar de tu propio no por. Como, no sé si usted, el colombiano seguro no lo paga, o sea, no sé la estadística, No creo. pero en Europa es como, los alemanes son los que más pagan, pues por valor adquisitivo, pero nos acercamos más al parte ibérica, hay estadísticas de consumo de no por, y por ejemplo España, pues los ancestros de ahí son los que menos pagan. Yo creo que es que como que heredamos esa idea de España es un que, país pobre, sí, todos lo sabemos, weón. pues no creo que sea eso, sino que es que heredamos, ¿El vicio de piratear todo? sí, es como ese vicio de que es gratis, pues, ¿qué va a pagar? ¿Qué va a pagar? Sí, Obvio. lo tengo gratis, sí, es horrible, pero está o sea, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y hay algo muy, muy chévere que pude como experimentar estos 2 últimos años y es de pagar de tu propio no por cuesta más. Tienes que ser mucho más selectivo con lo que vas a pagar. O sea, te informas, ok, esta empresa, ¿qué? ¿Dónde estoy poniendo mi dinero? ¿Qué es lo que voy a consumir? ¿Me va a gustar? ¿No? Es otro tipo de relación. Es un producto. Como la forma en la que seguro unas personas que compran un dildo, uno sabe que, o sea, uno no sabe comprar el peor coso que sea ahí en la esquina, uno quiere algo lindo, uno quiere que le vaya a durar. Un poco así es con el no por. O sea, es otro tipo de consumo que es menos individualizado. Yo creo que por ahí puede ser también una forma de salir de esa heteronormatividad, incluso si consumes no por hetero. Ya pagando por eso Claro. va a ser otro tipo de relación. Tú ahorita hacías un apunte muy interesante acerca de somos discapacitados en un futuro, ¿cierto? Mm. Podemos Y serlo. podríamos serlo. Los, O la muchas vejez. veces, o muchas personas lo piensan, y más con la disrupción de la inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves la inteligencia artificial en la industria? No por, o sea, ¿cómo la ves? Eh, ¿Cómo está llegando? Eh, re- Pues lo último que he visto, por ejemplo, cuando pongo inteligencia artificial en Pornhub, es que se generan videos aleatorios como muy específicos. Lo mismo la inteligencia artificial lo que está haciendo es individualizar más tu contenido. No sé si han visto esa plataforma de música, Solo, Zebra, algo así, que tú puedes crear tus propias sí, sí, canciones. nosotros utilizamos Sudio, es muy buena. Eso. Efecto. ¿De ahí viene? De ahí viene. Ah, yo sí dije. Yo creí que Pipe la había compuesto. No, No, pero sí parece Pipe, ¿para qué? Pues es punketa, es el ¿no? prompt. Sí, El Sí, prompt que total. uno le mete, weón. qué chimba. Pero bueno, o sea, es eso, es es individualizar y personificar un producto que en últimas, pues como la inteligencia artificial todavía no está así de regulada, menos las imágenes, o sea, ustedes saben con el deepfake y eso Sí, que sí. está, imagínense el salto a escenas sexuales, de aquí que eso se regule, o sea, eso va a estar estallando y va a generar un consumo desmedido que pues, y más individualizado que va a eso que yo estoy criticando ahorita. Yo creo que ahorita también se está hablando de eso de violencia de imágenes. Eso de que, por ejemplo, muchas personas están, por ejemplo, si yo cojo la cara de Pipe y lo pongo en un video no por, sin consentimiento, eso es un tipo, la pregunta es, ¿eso es un tipo de violencia o cómo se catalogariza eso? Yo creo que la inteligencia artificial va a promover en parte ese tipo de violencia que es contra tu imagen pública Ok. y que la única forma de contrarrestarla es quitándole o sea, obviamente tú te puedes sentir violentado, te puedes sentir agredido en tu persona totalmente, pero yo siento que la forma en que se va a contrarrestar esto es quitando la pena y la vergüenza que se tiene con que haya no por en primer lugar, ¿sí me entiendes? Ok. Como eh, es combatir la vergüenza. Yo creo que, y esto es un poco utópico y pues de pronto hasta controversial en el momento en que alguien diga como, si alguien encuentra como fotos en pelota mío, Me y yo importa diga, una me mierda. importa un carajo, Sí, entiendo. no solo a mí, sino a la sociedad,
en que vivimos, o sea, que yo no tenga un jefe que diga, pues esto claramente no es Pablo, o sea, o si lo está haciendo claramente fue una, ¿sí me O entienden? si es, pues me importa una mierda, ¿verdad? O sea, Eh, así como... Exacto, Ya porque entiendo. no está, es muy difícil, ya hay como profesores que dependen de una imagen pública, pero yo creo que así es como se combate, porque esta inteligencia va a estar elevándose, va a estar a una velocidad mucho más rápida de lo que la regulación va a estar, Ya, de y acuerdo. la única forma en la que la vamos a confrontar es con el tabú, es venciendo ese tabú. Rompiéndolo. Ujú. Nunca había escuchado eso, me parece brutal, güey. Pues realmente es que socialmente tenemos mucho camino por delante para poder cambiar muchas cosas. Pero yo estoy sorprendido lo abierto que es Armenia, o sea, con no sé, pues que hablando con ustedes, hablando con la gente aquí, es como, son muy abiertos. De pronto es otra generación que más atrás que tiene ese problema, o no sé, pero yo estoy sorprendido. Es como Berlín, yo nunca he hablado así tan libremente como, o sea, me siento No, bien. Berlín es otra cosa. No, pero es que no hay que pensar como que, bueno, es que es Europa y esas todos son libres. Yo siento, o sea, le estoy diciendo, siento esa misma apertura aquí, al menos Aquí en Armenia. no, al menos en este espacio, pues. Bueno, Ah, ok, obviamente, ok. Sí, sí, justamente sí. lo que hablábamos en el conversatorio en el que estuvimos hace poco en el foro, es que es algo que nosotros buscamos, es algo que nosotros queremos y que queremos que sea parte de nuestra esencia. O sea, la persona que se sienta ahí donde estás vos, venga a hablar con la naturalidad que Claro. emana. O sea, ¿qué sentido tiene yo venir a hablar con vos acerca de nopografía y que vos te cohibas toda la conversación? No, parce, venga y hable usted como es. Eso es como Sí, el parcero que vino ahora último Imagine. No, ese man habló como él era y obviamente me encantó pues mucho su idea de, es que yo soy quindiano y yo para donde yo me vaya, yo sigo siendo quindiano, yo lo que soy para ujú, allá. Y pues es lo que buscamos. sí, pero esas cosas no son gratuitas, ¿no? No es todo el mundo. Pues bueno, usted me pues sí siéntase como en su casa y yo veo la casa y no me siento ahí. ¿Sí me entienden? Es como, no, esas cosas no se dan solas. Es más como lo que siento, Sí, sí, como, con y la pues, calidad humana también. Bueno, y para finalizar, Santi tiene más preguntas, No, la ¿no? verdad. Digamos que, ¿qué te ha dejado el no? ¿Por cuál es la mejor enseñanza o qué locura o qué enseñanza te deja esa industria en la que has, digamos, tenido la oportunidad de pues, crear, básicamente? pues yo diría más es un género en el que me atrevo a tantear, Ujú. más que una industria, porque la industria es cerrada. Ok. La industria es una industria en que, como la veo de lejos, es una industria de te conozco, puedo trabajar contigo, es un poco cerrada. Ya, ya, sí te Entrar entiendo. es, pues siento que una vez entra, viene con unas implicaciones que no son necesariamente pues las que quiero. Es una industria de producción, es una industria de generar dinero. Yo todavía no estoy seguro cómo voy a conciliar esas cosas. Entonces, pues yo digo es Ujú. un género en el que navego. Me ha enseñado dos cosas. Una es que, pues, el trabajo sexual es trabajo. Lo veo en las personas que lo hacen frente a la cámara, es pararse y hacer algo que cuesta. Lo veo en la forma en la que, por ejemplo, los performance tratan esto con... hay una experiencia que me marcó mucho, es pedirle, hay una escena, las que viste en la película, ellos bailan un Ujú. poco Sí, sí, sí. y hay una persona en que no se está moviendo mucho, está un poco rígida. Y me costó mucho que esa persona como, no es en una escena sexual se pudo mover tranquilamente, pero bailando estaba como tieso, Como COVID, como... cohibida. Entonces es como, eso que hace el trabajo, no sé si a ustedes les pasa, es que es un poquito enajenante. Sí, de acuerdo. Sí, Cuando claro. se vuelve Claro. trabajo, cuando es un poquito, o sea, lastimosamente cuando es enajenante. Cuando tú ya ves un computador y dices, no, man, no quiero más un computador. Incluso una persona de teatro, o sea, pararse en el escenario puede ser bacano, pero en algún momento, o sea, el cuerpo ya... Y eso lo veo en la forma en la que algunas personas que hacen ese tipo de cosas están cohibidas y ven eso como, vengo es aquí a hacer plata y ya, y luego me voy. Entonces, tratarlo como un trabajo, respetarlo como un trabajo, pero también, Dignificarlo también. sí, pero al mismo tiempo como tratar de revolucionarlo porque el trabajo de hoy en día es una porquería, o sea, mal remunerado, sin derechos, entonces como abordarlo desde ahí. Ok. Lo otro que me enseñó es que, pues es un poco académico para terminar, un poco aburrido, pero es como, hay un discurso que dice que el no por
es moderno, o sea, nace con la modernidad, lo que escuchamos como la masturbación. Yo fui a Pompeya y entonces un problema de Pompeya fue que cuando estaban escarbándolo dijeron todas las casas son burdeles, porque todas las casas tienen escenas como de sexo, tienen falos grandes. Luego se dieron cuenta, no, esto es un templo, esto es una casa y esto es un burdel. Y yo entré al burdel y yo vi unas escenas de, bueno, ¿cómo se llaman? Misionero, como, no sé cómo se dicen en español, pero... Las como posiciones. las posiciones parados y yo le pregunté al guía, ¿y estas para qué son? Y él me dijo claramente es cuando alguien viene y no hablaba latín, mostraba ahí, esto es lo que quiero. O sea, tú se paras en la puerta y no hablabas latín y decía, Es como un menú. es un menú. Y bueno, eso se puede, exacto, dijo es un menú. Y entonces eso fue como para mí, ya ahorita se puede discutir, no es una respuesta 100% segura, pero para mí eso me dijo, el no por nace desde que está el trabajo sexual, no es moderno, nace porque de todo trabajo sexual han tenido su necesidad de representación y su forma de comercializarlo. Entonces, ese es mi argumento, el académico, pues que ahorita yo estoy como representando, es que estoy en contra de esa lectura de que es moderno. El no por no es moderno, es tan antiguo como el trabajo sexual. Parte desde estas dos cosas, porque el trabajo sexual necesita publicidad, necesita estructura, esas imágenes de personas como de estándares de bellezas vienen de ahí, o sea, vienen porque el trabajo sexual es un producto que uno compra con el deseo de cumplir una satisfacción, ¿sí me entiendes? Entonces necesita tener estas características como este carro que quiero que sea rojo, quiero que, ¿sí me entienden? Hay toda una codificación de representación que ya incluso en la Edad Media, cuando ya nadie pensaba en el trabajo sexual como algo, digamos, normal, se le demonificaba, pero la demonificación es también una representación, es una forma de ver el trabajo sexual. Entonces eso es como la posición que tengo ahorita. No es que el no por también hace parte de la historia de la humanidad. Básicamente. Es un archivo. Pues gracias. Gracias porque desde el primer momento en el que te planteé esta situación de que si querías venir a Efecto Nicho, ni siquiera me habías dicho cuando venías a Colombia. Dijiste que sí. Para mí, pues, significa mucho que el primo que más admiro por muchísimas cosas hubiera querido venir. Ya me puse sentimental, lo siento, sí, gente. No, corte. Ahorita me sale la lagrimita, pero no. Va a salir a mí. Gracias por lo que dijiste. De verdad, nos hemos esmerado en que este sea un espacio a gusto para toda la persona que se quiera sentar ahí donde estás vos. Y pues gracias a todas las personas que nos han acompañado, que nos ven. De verdad, pues romper acá, ser un poco disruptivos es algo que nos fascina, como el punk. Y nada, nos vemos en otro episodio de Efecto Nicho y hasta la próxima. Muy chido. Ay. Yo soy mamado con esa luz. Yo también. Wow! Efecto Nicho.